Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, en estudio de Departamento de Escuela Sabática. Tenemos una nueva lección esta semana, un cometido santo. Estamos hablando del matrimonio y seguimos con la serie de temas relacionados con los principios de fe. Estamos junto con nuestra querida hermana Raquel. Bienvenida, Raquel. Y como director de Departamento de Familia, tenemos el gozo de comentar esa lección tan importante. Vamos a empezar nuestra lección con una oración en silencio. Amén. Seguimos adelante, como siempre, analizando la estructura de la lección. Aquí tenemos un testimonio de introducción. Y después, origen del matrimonio. Seguimos cronológicamente con el tema, introduciendo el origen del matrimonio y obviamente con Génesis relacionado con la creación. Y ahí vamos a ver algunos puntos y principios en el matrimonio muy importante que Dios prácticamente reveló hasta antes de la caída en el pecado. Chicos, más adelante el problema de divorcio, y entonces entremos en un tema muy importante. Posiblemente van a tener algunas preguntas en sus clases relacionado con divorcio, con la posibilidad de recasamiento, sí o no, qué dice la palabra de Dios. Bueno, vamos a intentar aclarar algunos puntos aquí en esa lección, y si no, vamos a aclararlo en un video más extenso relacionado con el tema de matrimonio, recasamiento, Antiguo y Nuevo Testamento, los testimonios y todo eso juntos. Esperemos que hasta el año nuevo podemos salir con este video. Ahí de parte del departamento ministerial podemos cubrir la necesidad de una explicación detallada. Pero en esa lección vamos a intentar poner lo máximo que podemos en el poco tiempo que vamos a tener en la lección. Es importante que no nos detenemos demasiado en este punto, porque la lección sigue adelante. Infidelidad, vamos a ver cómo Dios mira la infidelidad, adulterio, fornicación relacionado con la salvación. Entonces el último subtítulo, la prevención de las tendencias pecaminosas, es prácticamente el punto muy importante que no debemos dejarlo sin poner el énfasis, porque aquí vamos prácticamente a discutir el poder divino que tenemos y que Dios nos da para vencer. Eso es el punto más importante, porque todo lo demás son las consecuencias negativas de nuestra caída, de nuestra naturaleza pecaminosa, tentaciones, pecados, castigos. Pero este punto último es el punto positivo, donde Dios nos promete prácticamente una familia feliz y cómo podemos conseguirla. Con la ayuda de Dios vamos a analizar ahora todos los puntos de la lección y gocemos de la presencia de nuestra querida hermana Raquel. Vamos a ver, empezando con la primera pregunta. ¿Qué exclamó Adán cuando vio a la persona que era hueso de sus huesos y carne de su carne? Cuando Dios entregó a Eva, ¿qué exclamó Adán? En Génesis 2, 22 al 24 tenemos el primer encuentro exclamativo de Adán al hecho de la presentación que Dios hizo de su esposa, de la compañera que tendría para el resto de su vida. Es interesante tomar en consideración la cita del versículo 22, porque introduce lo que justificaría la declaración posterior de Adán. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Aquí nos damos cuenta de dos elementos fundamentales. Uno, la misma mano creadora de Adán creó también a Eva. Dos, el mismo material
que fue usado por Dios para Adán, también lo fue para Eva, pero con la diferencia de que provenía de su interior, no era un elemento externo. Y esto realmente establece la conexión que posteriormente Adán expresaría al decir: ella es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y esto es interesante porque cuando Adán fue creado, fue tomado un material que era la tierra, que era externo a la estructura que el Señor estaba por establecer. Sin embargo, en la creación de Eva se obtiene algo del interior de Adán. Y esto era significativo para establecer la unión, la interdependencia, la conexión íntima que era igual a vida entre estos dos seres humanos. Además, se va a un elemento todavía más enfático para este mismo punto, y es el ser una sola carne, sin que ningún otro elemento pueda ser supeditado o secundario a este. Y se menciona: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y entonces serán una sola carne. Así que la unidad en acción, en origen, en creación y en desarrollo era y es el plan que Dios estableció en la pareja. Muchas gracias, Raquel. Es interesante que una sola carne es una expresión muy fuerte, muy especial. Debemos entender que no solo la unión de los dos cuerpos está mencionado aquí, pero una unidad en la comprensión, una unidad en los conceptos, una unidad en los ideales, una unidad en la fe, una unidad en los problemas familiares, una unidad en la solución de los problemas familiares, una unidad también relacionada con el éxito o el desafío de toda la familia. Todo está uno, solo, compacto, un conjunto, vamos a decir, de esas dos personas, y después con los niños que vienen para obtener un progreso, una realización. Por eso es muy importante entender que cuando Dios habla de una carne, es de verdad algo muy sagrado, algo muy especial. Y vamos a ver más adelante que Dios de verdad lo muestra en su palabra. En la pregunta número 2, además de haber recibido la orden de fructificar y multiplicarse, ¿qué más recibió la Santa Pareja en el principio? Aquí tenemos 3 citas que confirman no solamente ese ideal perfecto de unidad que el Señor estableció inicialmente, sino que cada uno de ellos separadamente tenía un propósito fundamental, y era la reproducción de la imagen de Dios en sus propias vidas y en conjunto. Este elemento que establecía los principios del carácter de Dios en sus propias vidas y en su diario vivir era una práctica personal y una dinámica conjunta como pareja. No solamente el aspecto espiritual se expone en la cita de Génesis 1, sino también la relación con el medio ambiente era significativa, ya que ambos asumían la responsabilidad de la herencia, de la preservación del medio ambiente, de los animales y el cuidado de la tierra como tal. Esta es una responsabilidad que está unida directamente al matrimonio, y en este sentido el establecimiento del planeta y el establecimiento de la pareja es la preservación de esta a través del cuidado de este. Sin embargo, se establece también una ley que hemos mencionado ya, de la interdependencia, de la unión, de la relación igualitaria
y complementaria de los cónyuges por vida. Este elemento temporal es significativo puesto que no tiene una caducidad o fecha de expiración a corto plazo, sino que su extensión es vitalicia, es decir, cubre la extensión de la vida de cualquiera de los dos cónyuges. Y en ese sentido, este compromiso, este pacto que se ha hecho, tiene en su cláusula temporal la propia vida de cada uno como el límite de esta promesa. Muchas gracias, Raquel. El matrimonio es por vida. Aquí también entendemos en el Antiguo y el Nuevo Testamento confirmado que Dios puso un énfasis de la familia y del matrimonio muy grande. Aquí, por ejemplo, en el segundo testimonio dice: la unión matrimonial es tomada como un símbolo del carácter sagrado y duradero de la relación que existe entre Cristo y su iglesia. No solo el símbolo del matrimonio se está usando como un símbolo de Cristo y de su iglesia, pero también Dios se presenta adelante a la humanidad como un Padre, Dios Padre. Entonces, de la relación familiar depende mucho cómo los niños, por ejemplo, entienden la presencia del Padre Celestial, quien es Dios. El amor que un niño recibe de sus padres es prácticamente el amor que cada persona puede identificar en su relación religiosa con Dios, y si esta relación ha fracasado de una u otra forma, entonces se hace muy difícil a esta persona entender prácticamente también la relación religiosa con el Padre Celestial, con la Iglesia, que es símbolo de la Madre. Por eso vamos a ver que también en la ley de Dios y en todos los preceptos, ambos en el Antiguo y Nuevo Testamento, la vida familiar está presentada con algo muy serio, y por eso Jesús también está intentando de establecer otra vez la comprensión y el entendimiento del matrimonio como fue presentado en el paraíso, como un matrimonio para bendición y no un matrimonio como una carga o como un desafío. Seguimos más adelante con la pregunta número 3 y vamos a ver cómo se desarrolla el tema de la lección. ¿Qué ataque contra el matrimonio empezó hasta un siglo atrás? Bueno, vamos a decir que casi desde el principio de la creación y de la unidad matrimonial, el enemigo atacó la familia. ¿Por qué? Porque es una unidad tan importante en la organización de la iglesia y en la comprensión religiosa del plan de salvación. ¿Qué ataque contra el matrimonio empezó hasta un siglo atrás y se está expandiendo rápidamente en la sociedad moderna? Bueno, en Estados Unidos hoy día cada una de 3 familias prácticamente es divorciada, así que tenemos un problema grave social, y hay muchas instituciones sin fines de lucro que se preocupan a educar a las familias para prevenir esta plaga de divorcio que está sucediendo. Pero bueno, la mejor forma es seguir los preceptos divinos. ¿Cómo podemos responder esa pregunta, Raquel? Bien, el ataque contra el matrimonio como tal implica quebrantar el plan de Dios, y sabemos que ese es un ataque directo del enemigo. La primera y la segunda pregunta nos exponían los principios, el propósito, el fin que Dios tuvo inicialmente como un ideal para el matrimonio. El Señor nunca ha cambiado de idea al respecto de esto. Sin embargo, la decadencia humana, la separación de Dios, ha introducido una serie de modalidades y de situaciones que han corrompido, perturbado, deformado
el plan original de Dios, lo cual lo ha hecho el hombre, como causante y como efecto final. Entonces, el primer elemento que se analiza aquí en la cita de Mateo 5, 31 y 32 es el caso particular de un acto de divorcio. Es decir, después de que un matrimonio se ha consumado y ha habido un pacto mutuo, este es roto a causa de la infidelidad. Y entonces era necesaria una regulación al respecto. Es obvio y conocemos cómo en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Dios, el adulterio era castigado con el apedreamiento. Por lo tanto, la sentencia de muerte era instantánea. Ahora bien, con el pasar del tiempo y el hecho de que pues el pueblo de Israel ya no era más independiente, sino que era una provincia más anexada al Imperio Romano, este elemento estaba regulado también por las leyes civiles de la época, igual que también se había establecido durante el tiempo de Moisés. El problema se planteaba cuando siempre se relacionaba divorcio con recasamiento, y estos dos vínculos o estos dos conceptos no están relacionados entre sí en ningún momento en esta declaración, sino que se afirma claramente que si la sentencia de muerte no se ejecuta, después de un adulterio y un divorcio se consuma, esto no permite bajo ninguna circunstancia un segundo matrimonio. De acuerdo a la cita de Malaquías 2:16, se habla claramente de la actitud de Dios en relación al divorcio, al repudio o al acto de expulsión por parte del cónyuge de su esposa por alguna razón específica, sea esta a causa de adulterio o cualquier otra, porque sabemos que en ese momento la desviación de este principio había llegado a tal envergadura que motivos totalmente inocuos como quemar la comida se podía considerar una razón de divorcio. Así que el Señor aborrece por principio el término, la práctica y la consecuencia del divorcio como tal. Y es interesante comprobar la declaración de Mateo 19:6. Es que ningún ser humano está autorizado para separar el pacto que dos seres humanos han hecho ante Dios y entre ellos dos mismos. Ese es el propósito original de Dios, y por eso Jesús recordó el ideal expuesto en Génesis en la primera y la segunda pregunta: lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Muchas gracias, Raquel. Prácticamente la gente que intentan de comprobar que Mateo 19, versículo 9, habla de un permiso de recasamiento, están saliendo del contexto, porque la discusión que Jesús tenía con los fariseos, o respondiendo a la pregunta de los fariseos, prácticamente las preguntas no se relacionaban con el recasamiento, las preguntas estaban directamente relacionadas con el razón o el permiso de divorcio. Eso fue toda la conversación, y todo que Jesús respondió se relacionaba con el divorcio, no con el recasamiento. Así que es una violencia del contexto si se impute esa forma de entendimiento. También pensando de eso que Jesús está mencionando, de los principios divinos del paraíso, de la creación, y los fariseos mencionando los permisos dados por Moisés. Entonces entendemos que los fariseos intentan de introducir una controversia con los escritos de Moisés y con eso que está enseñando Jesús. Pero sabemos que Jesús introduce una
una nueva comprensión del entendimiento de la ley, y en ese sentido la poligamia y todos otros divorcios y otras regulaciones que Moisés tenía permitido en el Antiguo Testamento ahora están prácticamente abandonados, y se introduce la pureza que, relacionada con el matrimonio revelada en las declaraciones de la creación. Sin embargo, mucha gente, si le parece bien, siguen a algunos textos de el Antiguo Testamento de los permisos de Moisés, pero apóstol Pablo dice que si nosotros aceptamos la circuncisión, debemos aceptar toda la ley. Entonces, si se acepta el divorcio porque Moisés permitió el divorcio en el Antiguo Testamento, entonces debemos aceptar la poligamia y todas las otras regulaciones que fueron permitidas en el Antiguo Testamento. Sin embargo, obviamente tenemos esa falta de balance, y en ese sentido, si aceptamos una parte pero rechazamos la otra, es muy importante que nosotros entendemos el contexto de la Sagrada Escritura. Seguimos más adelante en la pregunta número 4, y aquí entramos en un otro subtítulo de la infidelidad, y vamos a ver cómo Dios ve el adulterio, de qué forma. La pregunta número 4, en oposición al santo ideal divino que destruye el matrimonio y la moralidad. Este es un núcleo fundamental para entender el problema de la infidelidad. Y el Señor Jesús lo expresó en una forma tan excelente en su sentido de concentración de pensamientos, al declarar: del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Generalmente, cuando se presenta un problema de infidelidad en una pareja, la tendencia general, que es también la más superficial, es acusar a un tercer elemento, a una persona, en este caso, por romper un matrimonio. Y obviamente hay una tercera persona en un caso de infidelidad. Ahora, el tema que se cuestiona aquí es: ¿quién ha invitado, quién ha permitido a esta tercera persona? Antes de que se dé el acto consumado, se ha producido un acto pensante y un acto contemplativo, y lo consideramos expresamente definido en las 3 citas que tenemos aquí. Es decir, pensar, contemplar, dedicarse, extenderse en el pensamiento de deseos de posesión, atracción o cualquier tipo de pasiones o tendencias impuras hacia otras personas sin que estos hayan sido consumados, es un acto de adulterio, puesto que se siguen los principios que están en contra y abiertamente en enemistad contra Dios. Por lo tanto, la primera etapa previa a la infidelidad es la infidelidad pensante. Y el paso también para evitar un adulterio, una infidelidad, es el control de los pensamientos. Y esto solamente se consigue a través de la entrega directa a Dios. El bloqueo de cualquier tipo de pensamiento, imagen o recreación de escenas, imaginaciones o pensamientos impuros y corruptos. Y este elemento es fundamental para no ir más allá.
Muchas gracias, Raquel. Este punto está hablando prácticamente no solo de pensamiento, pero más que todo de los actos visibles, que sí empiezan en el pensamiento, pero se revelan prácticamente en los hechos, en los actos, y están condenados por la ley. Y es interesante que la ley de Dios tiene 3 mandamientos. De todos 10 mandamientos, 3 de ellos están dedicados para cuidar y proteger la familiar. Tenemos el mandamiento de honrar el padre y madre, tenemos el mandamiento no adulterarás, que es aquí en Éxodo capítulo 20, y tenemos el mandamiento no codiciarás. No codiciarás, ¿se dice? ¿Sí? No codiciarás la esposa de tu próximo. Entonces, entendemos la importancia grande, la énfasis que Dios hace en la protección de la familia y en condenación, en la condena que en él hace prácticamente de la transgresión de la ley de Dios, y en ese sentido, porque ese perjudica no solo a la persona que comete el adulterio, pero perjudica, bueno, todo además que están conectados en ese círculo familiar, y especialmente los niños. Eso tiene unas consecuencias terribles, y entonces Dios se preocupa a anunciar, a denunciar y condenar cada tipo de infidelidad en ese sentido, y sabemos que eso fue una pena de muerte en el Antiguo Testamento, cometer un adulterio. Ambos partes se llevaban afuera del campamento y bueno, fueron apedreados. Ahí tenemos muchos casos en el Antiguo Testamento que también confirma la importancia tan grande que Dios enfatizaba en proteger la vida familiar. Pero vamos a ver en la próxima pregunta 5. ¿Proviene siempre de afuera la tentación y a la infidelidad y la impureza? Como mencionaste, Raquel, siempre hay una persona, una tercera persona que se acerca, que se culpa. También se culpan uno que es inocente y otro que es culpable. Pero ¿qué podemos entender aquí en la pregunta número 5? ¿De dónde proviene esa tentación y de dónde proviene la infidelidad? Proviene del interior, proviene de las propias concupiscencias, malas tendencias, instintos corruptos, pasiones no vencidas, instintos no santificados y contemplados y alimentados por los pensamientos, las imágenes, las ideas y la dedicación del tiempo a imaginaciones totalmente contrarias a los principios del cielo. Por eso es fundamental huir de los pensamientos, las ideas, las imágenes que promueven una abierta lascivia en el ser humano. Por esa razón se nos habla aquí de 3 niveles importantes. Se nos habla de la codicia, que es algo totalmente mental, no es visible. Se nos habla del adulterio visual, que tampoco se consuma en el sentido estricto del término. Y en 2 de Timoteo 2:22, que se nos habla de las pasiones y los instintos impuros y corruptos de nuestro interior. Estamos hablando de un nivel completamente invisible para el ser humano y no siempre ejecutado o consumado en acciones materializables. Eso, sin embargo, no omite la transgresión del mandamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que el mundo de nuestros pensamientos, a lo que dedicamos nuestros anhelos, deseos, es lo que promueve nuestras acciones posteriores. Y por esa razón debemos
bloquear inmediatamente cualquier instinto, pensamiento, deseo inmoral contrario a la voluntad de Dios. Y esto se consigue a través de la oración, la entrega y la rendición a Dios. Muchas gracias, muy interesante. Aquí también se menciona Mateo capítulo 5, y Mateo capítulo 5 se habla del adulterio en el punto de vista, en los ojos de Dios. Adulterio no es solo el hecho, el acto externo de cometer ese pecado, pero también con pensamientos podemos cometerlo. Y en esa forma Jesús prácticamente está condenando todos. No podemos condenar o no podemos declarar uno inocente y otro culpable, porque si posiblemente en los hechos externos uno ha cometido el adulterio y el otro lo ha cometido en sus pensamientos, entonces adelante de Dios son igualmente culpables. No solo eso, pero muchas veces, especialmente en la iglesia, la gente está pensando, bueno, es mi esposo, como estamos en la iglesia y no podemos divorciarnos, entonces yo puedo abusar en esta relación con todo que imaginable que yo me imagino, y eso sí puede entonces reflejar un divorcio, una vida que es imposible. Entonces vamos a declarar uno inocente, otro culpable, imposible. Debemos entender que el matrimonio es algo santo, algo muy especial, algo que es un símbolo de Dios, algo sagrado, y debemos mantenerlo sagrado con todos los atributos necesarios para que no sucede, preservarlo, para que no sucede ninguna de esas terribles consecuencias como es la caída, la infidelidad y posiblemente un divorcio. Vamos a seguir adelante con la pregunta número 6. ¿Qué declaran las Escrituras acerca de aquellos que practican cualquier clase de impureza? Y ahí vamos ahora en la condena. Cómo Dios condena, protege ese vínculo matrimonial de una forma severa. Él habla fuerte en el Antiguo y el Nuevo Testamento relacionado con estos vicios y esas transgresiones. Bien, aquí en 1 Corintios 6 se nos habla de básicamente 4 grandes áreas de relaciones humanas que tienen que ver con la moralidad y las relaciones íntimas. Una es la relación en la pareja, una es la relación fuera de la pareja, otra es las relaciones íntimas sin que se haya formado un matrimonio, otra es las relaciones entre géneros iguales, y otra es las relaciones con uno mismo. Estos elementos que cubren el amplio espectro de las relaciones íntimas de los seres humanos, en estado de soltería, en estado de matrimonio, dentro, fuera, con géneros iguales, o la práctica del vicio solitario con uno mismo, todas estas áreas son totalmente rechazables, pecaminosas e injustificables delante de Dios. Y todas ellas nos descualifican en sentido estricto a formar parte del reino de los cielos. El Señor lo considera una inmundicia y un acto abominable. ¿Qué significa tal declaración? Que ninguna desviación moral, íntima o física del plan ideal expresado por Dios originalmente en Génesis 1 y 2 es aplicable a la pareja en el tiempo presente. ¿Qué quiere decir? No podemos aceptar la fornicación, relaciones íntimas antes del matrimonio. No podemos aceptar el adulterio, relaciones extramatrimoniales.
3. No podemos aceptar las relaciones entre personas del mismo género. 4. No podemos aceptar ninguna relación de abuso con el cuerpo de uno. Así que estos 4 niveles están expuestos en este capítulo 6 y requieren una reflexión profunda de nuestra parte. Recordemos una vez más que en la pregunta anterior hemos analizado que no estamos hablando solo de actos, estamos hablando también de pensamientos, de imágenes, de visiones, de escenas que se observan y se contemplan. Así que ver películas, leer libros, nutrir los pensamientos o las prácticas de tales corrupciones son abominables delante de Dios. Es muy delicado este tema, pero tiene una gran sensibilidad porque revela la profundidad de nuestra pecaminosidad como seres humanos. Y por eso debemos ir a Dios y entregarle nuestras pasiones, nuestra lujuria, nuestra lascivia, y pedirle a Dios que nos purifique desde dentro hacia afuera, de tal manera que todo lo santo, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo de buen nombre y todo lo nacido de Dios forme parte de nuestros pensamientos. De esa manera seremos cualificados para vivir un día juntamente con Dios. Gracias, Raquel. Prácticamente Dios está cuidando tanto este tipo de puerta porque la práctica sexual prácticamente es una de las adicciones más grandes que existe hoy día. Como se menciona en el testimonio aquí, hay muchos profesos cristianos que están pensando que Dios está pasando por alto este tipo de pecados porque son tan comunes y tan extendidos que se consideran como algo normal. Pero debemos entender que si hablamos de la adicción de tabaco, la adicción de drogas, adicción de alcohol, la adicción al sexo es mucho más elevado, es mucho más practicado, es prácticamente la adicción más grande, más extendida que existe hoy día en la sociedad. Así que con ayuda de Dios esa adicción se puede vencer, se puede mantener en algún control. En lo mismo tiempo no debemos llegar en a un extremo, porque Dios no condena esa relación dentro del círculo familiar, que significa que esposa, sí, apóstol Pablo está hablando de esa relación que es algo que nosotros no solo podemos, pero también debemos considerar y debemos a dar este servicio a nuestros esposos y esposas porque es necesario para que no están tentados en su vida diaria. Así que no se debe entrar tampoco y un extremo en ese sentido. Dios lo dijo desde el principio, multiplicáis, y si eso fue un mandato de Dios no puede ser considerado pecaminoso como se considera de algunas iglesias como la Iglesia Católica, por ejemplo. Eso no es el pecado original de ninguna manera, es una forma que Dios ha conseguido, una forma de normal que Dios ha conseguido en cada ser humano. Seguimos adelante con la pregunta número 7. ¿Qué consejo será seguido por todos los que desean tener felicidad y mantener integridad en su conducta moral? Ese es el punto más importante en mi punto de vista, porque Dios sí podemos conseguir un matrimonio feliz. No es una ficción, no es una teoría, es algo que bajo la influencia de Dios puede ser un paraíso en la tierra. ¿Y cómo podemos conseguir eso, Raquel? La prevención de las tendencias pecaminosas, el subtítulo bajo el que está esta pregunta, lo encontramos en las 4 citas expuestas aquí.
El primer elemento que tenemos que tener en cuenta es el significado del matrimonio para nosotros. El Señor declara estrictamente que es honroso, es algo digno, es algo elevado, es algo sublime que el Señor ha establecido. Así que el matrimonio no puede considerarse como algo pasajero, irrelevante, casual, acomodaticio, dependiente de las circunstancias o de los deseos del momento. Es un acto de honor, es un acto de extrema responsabilidad y es una de las decisiones más importantes del ser humano, el contraer matrimonio y prometer ante Dios y su cónyuge fidelidad hasta el fin. Así que la percepción que tenemos del matrimonio es muy significativa en el modo en que lo vamos a considerar y tratar el resto de nuestra vida, lo cual también califica nuestro nivel espiritual de la comprensión del matrimonio, que de acuerdo a la voluntad de Dios es honroso, debería serlo también para nosotros. Y en ese nivel de dignidad y sublimidad debemos considerarlo. El segundo elemento que es importante es preservar la pureza dentro del matrimonio. Además de considerar la honra y la dignidad que el matrimonio tiene, esto va acompañado del cuidado, de la preservación, de la atención que debe darse a que se permanezca en la unidad, en la pureza, en la relación íntima y tierna de un amor nacido de Dios. El tercer elemento lo encontramos en Proverbios 4:23 y es la preservación de los pensamientos, el control de nuestra imaginación, de las imágenes que miramos, de los temas que contemplamos, de los deseos que nos impulsan, de las motivaciones que nos llevan a determinadas acciones. El nivel de pensamiento y la pureza de pensamiento sería nuestro tercer elemento. Como cuarto, es la calidad de nuestros valores y los atributos que consideramos básicos en nuestra relación con matrimonio, que sea la verdad, la honestidad, la justicia, la pureza, la amabilidad, todo lo bueno, todo lo que es virtuoso, todo lo que es digno de alabanza, debe formar parte del gran compromiso que hemos hecho, el beneficio mutuo, el desarrollo del fruto del Espíritu y de los atributos divinos. Como quinto punto, es realmente importante considerar la unidad, la pertenencia y la responsabilidad que tenemos ante nuestro cónyuge, que está basado en dos atributos básicos, que es la santidad y el honor. Cuando nosotros nos comprometemos delante de Dios a una fidelidad de por vida, también estamos comprometiéndonos a honrar y a santificar, a promover el progreso espiritual a la perfección de ambos como pareja. Como sexto punto, nosotros tenemos que considerar que debemos neutralizar, rogar a Dios vencer toda pasión y toda concupiscencia, todas nuestras bajas pasiones, todos los elementos que corrompen y perturban nuestra espiritualidad, tenemos que entregárselos en el altar a Dios para que sean consumidos. Y como séptimo punto, el conjunto de todos estos elementos son una imagen del propósito de Dios para darse a conocer al mundo, en las familias que tenemos, en las parejas que representamos y en la unión que mantenemos con Dios. Muchas gracias, Raquel. Es comprensible que esta lección es muy importante, toca algunos puntos muy importantes de la vida diaria nuestra. También toca un asunto muy especial que es el poder de la sexualidad, y es un poder inmensa, es un poder que
solo con ayuda de Dios se puede poner bajo el control. Pero gracias a Dios sí se puede deponer bajo el control del Espíritu Santo. Humanamente es imposible, humanamente hablado, pero teniendo ese poder sobrenatural, queridos hermanos y hermanas, sí tenemos este gozo y esa alegría, esta esperanza, que podemos también santificar esta parte de nuestro cuerpo, de nuestra imaginación, de nuestra mente. Así que si Dios lo requiere de nosotros es porque Él lo ha vencido en su vida y Él comparte con nosotros el poder necesario para que nosotros también podamos vencerlo. Que Dios le bendiga y le guarde, queridos hermanos y hermanas. Disfrutan esa lección de escuela sabática y con ayuda de Dios nos podemos ver y encontrar la próxima semana. Que Dios le bendiga. Amén. Amén.